Hola y bienvenidos a todos. Hoy me voy a leer el octavo capítulo de Más allá del invierno de Isabel Allende. Se llama Evelyn en Guatemala. El 22 de marzo de ese año 2008, sábado santo, 5 semanas después de la muerte de Gregorio Ortega, les tocó el turno a los hermanos. Los Vengadores aprovecharon que la abuela Concepción había ido a la iglesia a preparar las flores para el domingo de Pascua y irrumpieron en la choza a plena luz del mediodía. Eran cuanto identificables por los tatuajes y el descaro que llegaron a Maja Blanca del Valle en dos ruidosas bicicletas muy llamativas en esa aldea de gente a pie o en bicicleta. Solo permanecieron 18 minutos dentro en la vivienda, eso les bastó. Si los vecinos vieron nadie en el reino y más tarde ningún quiso dar testimonio. El hecho de que perpetraran su acción justamente en Semana Santa, tiempo sagrado y de ayuno y penitencia, se comentaría durante años como el más imperdonable de los pecados. Concepción Montoya regresó a su casa a eso de la 1 cuando el sol pegaba con furia y hasta las cacatuas se habían callado entre las ramas. No se sorprendió el silencio ni el vacío. En las calles era la hora de la siesta y quienes no estaban descansando estarían ocupados en los preparativos de la procesión del Señor resucitado y la misa mayor que celebraría el padre Benito al día siguiente, con cíngulo blanco y casulla morada en vez de sus vaqueros astrosos y la gastada estola de telar bordado de chichicastenango que usaba el resto del año. Encandilada por la luz de la calle, la mujer tardó unos segundos en ajustar las pupilas a la penumbra del interior y ver a Andrés cerca de la puerta, encogido como un perro en reposo. ¿Qué te pasa, pues, mi hijo? Alcanzó a preguntar antes de ver el reguero que oscurecía la tierra del suelo y el tajo en el cuello. Un alarido bronco le subió desde los pies, desgarrándola por dentro. Se aconsilló llamándolo Andrés, Andresito, y entonces recordó en un chispazo a Evelyn. Estaba tirada en el otro extremo de la habitación, su delgado cuerpo expuesto, sangre en la cara, sangre en las piernas, sangre en el vestido de algodón rasgado. La repuela se arrastró hacia ella, clamando a Dios, gimiendo que no se la llevara, que tuviera piedad. Tomó a su nieta por los hombros, sacudiéndola, y notó que un brazo te colgaba en un ángulo imposible. Buscó algún signo de vida y al no encontrarlo salía hasta la puerta invocando a la Virgen con gritos terribles. Una vecina fue la primera en acudir y luego fueron llegando otras mujeres. Entre dos sujetaron a Concepción enloquecida y otras comprobaron que nada se podía hacer por Andrés, pero el Evelyn todavía respiraba. Mandaron a un muchacho en bicicleta a avisar a la policía mientras trataban de reanimar a Evelyn sin levantarla por el brazo torcido y porque echaba sangre por la boca y por abajo.
El padre Benito llegó en su camioneta antes que los policías encontró la casa llena de gente comentando y tratando de ayudar en lo que fuera. Habían colocado el cuerpo de Andrés sobre la mesa, le habían acomodado la cabeza y envuelto el cuello cercenado con un chal. Lo habían limpiado con trapos mojados y andaban buscando una camisa para ponerlo presentable mientras otras mujeres le aplicaban compresas de agua fría a Evelyn y trataban de consolar a Concepción. El cura comprendió que ya era tarde para preservar la evidencia manoseada y pisoteada por esos vecinos bien intencionados, aunque por otra parte no importaba dada la inocencia de la policía. Probablemente ninguna autoridad iba a molestarse por esa pobre familia. A su llegada la gente se apartó con respeto y esperanza, como si los poderes divinos que representaba pudieran revocar la tragedia. Al padre Benito le bastó un segundo para evaluar la situación de Evelyn. Envolvió el brazo en el trampo y pidió que pusieran un colchón en su camioneta y a las mujeres que deslizaran una manta debajo de la muchacha. Entre cuatro la llevaron en andas y la acostaron en el colchón. Ordenó a Concepción que lo acompañara y a los demás que esperaran allí mismo a los policías, si es que llegaban. La abuela y dos mujeres fueron con el cura a la clínica de dos misioneros evangélicos a 11 kilómetros de distancia, donde siempre había uno o dos médicos de turno, porque servía a varios pueblos de los alrededores. Por una vez en su vida del padre Benito, terror del volante, conducía con cuidado, porque con cada bache y curva del camino Evelina se quejaba. Al llegar la transportaron de la camioneta a la clínica sobre la manta como en una hamaca y la colocaron en una camilla. Le recibió una médica, Nuria Castel, y resultó ser catalana y agnóstica, como averiguó más tarde el padre Benito. De evangélica nada. El brazo derecho de Evelyn había perdido el trapo. A juzgar por las magulladoras, debía tener varias costillas fracturadas. Lo confirmarían las radiografías, dijo la doctora. También habría sufrido golpes en la cara y una posible contusión cerebral. Estaba consciente y abría los ojos, pero murmuraba incoherencias, no reconocía a su abuela ni se daba cuenta de dónde estaba. ¿Qué le pasa?, preguntó la catalana. Asaltaron la casa. Creo que ella vio cómo mataban a su hermano, dijo el padre Benito. Es pobre que obligaron al hermano a ver lo que le hacían a ella antes de matarlo. Jesús, exclamó el cura, propinando un puñetazo en la pared. Tengo cuidado con mi clínica, mire que es endeble y acabamos de pintar. Voy a examinar a la niña para determinar el daño interno, le dijo Nuria Castel con un suspiro de resignada experiencia. El padre Benito llamó por teléfono a Miriam. Esta vez tuvo que contarle la verdad cruda y pedirle dinero para el funeral de otro de sus hijos y para pagar un coyote que condujera a Evelyn al norte. La niña corría peligro inmediato porque la madre trataría de eliminarla para evitar que identificara a los agresores. Deshecha en llanto,
Sin poder asimilar la tragedia, Miriam le explicó que para financiar el fondo de que Carrie había echado manos de dinero que estaba ahorrando para pagarle el viaje a Andrés cuando terminara la escuela como le había prometido. No le quedaba mucho, pero conseguiría prestado lo más posible para su hija. Evelyn pasó unos días en la clínica hasta que pudo tragar jugos de fruta y papilla de maíz, así como andar con dificultad. Su abuela regresó a hacerse cargo del entierro de Andrés. El padre Benito se presentó en el cuartel de policía y le dio buen uso del vocerrón de acento español para exigir copia del informe de lo ocurrido a los Ortega, firmado y con el sello oficial. Nadie se molestó o interrogar a Evelyn, y si lo hubieran hecho de poco habría servido porque la chica estaba alelada. El cura también le pidió a Nuria Castel copia del informe médico, pensando que en cualquier momento podría ser de utilidad. Durante esos días la doctora catalana y el jesuita vasco tuvieron ocasión de estar juntos varias veces. Discutieron extensamente sobre lo divino sin ponerse de acuerdo, pero descubrieron que los unían los mismos principios en el terreno humano. Lástima que seas cura Benito, tan guapo y célibe. Qué desperdicio, bromeaba la doctora entre las tazas de café. La Marga había cumplido su amenaza de vengarse. La traición de Gregorio debió de haber sido muy grave para merecer tal escarmiento, pensó el cura, aunque tal vez fue solo una cobardía o un insulto en el mal momento. Imposible saberlo. Desconocía los códigos de ese mundo. Malditos desgraciados, murmuró en uno de sus encuentros de la doctora. Esos pandilleros no nacieron perversos. Benito alguna vez fueron mocosos inocentes, pero crecieron en la miseria, sin ley, sin héroes que emular. ¿Has visto a los niños vendiendo aguas y botellas de agua en los caminos, encargando en la basura y durmiendo en la intemperie con las ratas? Los he visto, Noria. No hay nada que yo no haya visto en este país. En la pandilla al menos no pasan hambre. Esta violencia es el resultado de una guerra perpetua contra los pobres, de 200.000 indígenas aniquilados, 50.000 desaparecidos, 1,5 millones de gente desplazada. Este es un país pequeño, calcula el porcentaje de la población. ¿Qué significa eso? Tú eres muy joven, Nuria, ¿qué vas a saber de eso? No me subestimes, hombre. Sé de lo que hablas. La tropa cometía atrocidades contra gente igual que ellos, de la misma raza, de la misma clase, de la misma insondable miseria. Cumplían órdenes, es cierto, pero los cumplían intoxicados con la droga más adictiva, del poder de impunidad. Tú y yo hemos tenido suerte, Benito, porque no nos ha tocado probar esa droga. Si tuvieras poder e impunidad, ¿castigarías a los culpables con el mismo sufrimiento que ellos causan a sus víctimas? Le pregunta ella. Supongo que sí, y eso que eres sacerdote y tu Dios te mandar perdonar. Eso de poner la otra mejilla siempre me ha parecido una bobada. Solo sirve para recibir una segunda bofetada, replicó él.
Si a ti te tienda la vergüenza, imagínate cómo que será para los mortales comunes. Yo castraría sin anestesia a los violadores de Evelyn. A mí me falla el cristianismo a cada rato, Noria. ¿Será que soy vasco y bruto como mi padre, que en paz descanse? Digo yo que si hubiera nacido en Luxemburgo, tal vez no estaría tan indignado. Hacen falta más enojadas como tú en este mundo. Benito. Esa era una rabia antigua. El cura llevaba años luchando contra ella y creía que a su edad, con todo lo vivido y todo lo visto, ya era hora de hacer los pases con la realidad. La edad no la había hecho más sabio ni más manso, solo más rebelde. Sintió esa rebeldía en su juventud contra el gobierno, los militares, los americanos, los ricos de siempre, y ahora la sentía contra la policía y los políticos corruptos, los narcos, los traficantes, los gángsters y tanto otros culpables del descalabro. Llevaba 36 años en Centroamérica, con un par de interrupciones cuando lo mandaron castigo al Congo por un año y a un retiro de varios meses en Extremadura para expiar el pecado de soberbia y enfriarle la pasión justiciera después de que estuvo preso en un 1982. Había servido a la iglesia en Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que ahora llamaban el Triángulo del Norte, el lugar más violento del mundo, que no estaba en guerra y en tanto tiempo no había aprendido a convivir con la injusticia y la desigualdad. Debe de ser difícil ser sacerdote con ese carácter tuyo, sonrió ella. El voto de obediencia pesa 1 tonelada, Noria, pero jamás he cuestionado mi fe ni mi vocación. Y el voto de celibato, ¿no has enamorado alguna vez? A cada rato, pero Dios me ayuda y se me pasa pronto. Así es que no trates de seducirme. Después de sepultar a Andrés junto a su hermano, la abuela se reunió con su nieta en la clínica. El padre Benito las llevó a casa de unos amigos suyos en Sololá, donde estarían a salvo mientras Evelyn convalecía y él buscaba un coyote de confianza para el viaje a los Estados Unidos. La chica iba con un brazo en cabestrillo y cada vez que respiraba significaba un suplico para sus costillas. Había perdido mucho peso desde la muerte de Gregorio. Durante esas semanas se habían borrado las curvas de la adolescencia. Estaba flaca y frágil. Cualquier viento fuerte podía llevársela al cielo. Nada había contado de lo que pasó este fatídico sábado santo. En realidad no había dicho ni una sola palabra desde que despertó en el colchón de la camioneta. Cabía la esperanza de que no hubiera visto cómo degollaban a su hermano, que para entonces hubiera estado inconsciente. La doctora Castell ordenó que se abstuvieran de hacerle preguntas. Estaba traumatizada y necesitaba tranquilidad y tiempo para reponerse. Al despedirse, Concepción Montoya le planteó a la doctora la posibilidad de que su nieta hubiera quedado preñada
como le ocurrió a ella cuando la agarraron los soldados en su juventud. Miriam era hija de ese atropello. La catalana se encerró con la abuela en un baño y le dijo en privado que de eso no se preocupara porque ella le había dado a Evelina una pastilla inventada por los americanos para evitar el embarazo. Era ilegal en Guatemala, pero nadie se iba a entrar. Se lo digo, señora, para que no piense en hacerle algún remedio casero a la niña que ya ha sufrido bastante. Si antes Evelyn tratamudeaba después de la evaluación, simplemente dejó de hablar, pasaba horas descansando, donde los amigos de Padre Benito, sin interesarse por las novedades de esa caja, agua corriente, electricidad, dos excusados, teléfono y hasta un televisor en su pieza. Concepción intuyó que esa enfermedad de las palabras encapaba a la sabiduría de los doctores y decidió actuar antes de que echara las raíces en los huesos de su nieta. Apenas la niña pudo mantenerse en pie sobre sus piernas y respirar sin puñaladas en el pecho, se despidió de las buenas gentes que la habían acogido y partió con ella al Petén en un viaje de muchas horas en un microbús para visitar a Felicitas, chamana, curandera y guardiana de la tradición maya. La mujer era famosa, la gente acudía de la capital y hasta de Honduras y Belice a consultarla por asuntos de salud y del destino. La habían entrevistado en un programa de televisión donde estimaron que había cumplido 112 años y sería la persona más anciana del mundo. Felicitas, Felicitas no lo desmintió, pero tenía la mayoría de sus dientes y dos trenzas gruesas colgando a la espalda. Eran demasiados dientes y demasiado cabello para alguien de tanta edad. Fue fácil dar con la curandera porque todos la conocían. Felicitas no se mostró sorprendida cuando llegaron. Estaba acostumbrada a recibir almas, como llamaba a los visitantes, y las recibió amablemente en su casa. Sostenía que la madera de las paredes, la tierra pisonara del suelo y la paja del techo respiraban y pensaban como todo ser vivo. Ella hablaba con ellas para pedirles consejo en los casos más difíciles y ella le respondían en sueños. Era una ruca redonda de una sola habitación donde transcurría su vida y realizaba las curaciones y ceremonias. Una cortina de sarape separaba el pequeño espacio donde dormía Felicitas en un camastro de tablas crudas. La maga saludó a las recién llegadas con la señal de la cruz, les ofreció asiento en el suelo y sirvió café amargo a Concepción y una infusión de menta a Evelyn. Aceptó a justo pago por sus servicios profesionales que colocó, sin contar los billetes, en una caja de lata. La abuela y la nieta vivieron en respetuoso silencio y esperaron pacientemente a que Felicitas echara al agua con una regadera a las plantas medicinales en maceteros alineados
en la sombra, echara maíz a las gallinas que andaban por todos lados y pusiera a cocer los frijoles en un fuego en el patio, terminados los quehaceres más urgentes. La anciana extendió un paño de telar de colores chillones en el piso, sobre el cual colocó en un orden inmutable los elementos de su altar: velas, atados de hierbas aromáticas, piedras, conchas y objetos de culto mayas y cristianos. Encendió unas ramas de salvia y limpió con el humo del interior de la casa, caminando en círculos y recitando encantamientos en lengua antigua para ahuyentar a los espíritus negativos. Después se sentó frente a sus visitantes y le preguntó qué le traía hasta ahí. Concepción le explicó el problema del habla que aquejaba a su nieta. Las pupilas de la curandera, brillando entre los párpados arrugados, examinaron el rostro de Evelyn durante un par de largos minutos. Cierra los ojos y dime qué ves, le ordenó a la muchacha. Ella cerró los ojos, pero no le salió la voz para describir la escena del puente, ni el terror de los hombres tatuados sujetando a Andrés, golpeándola, arrestándola. Trató de hablar y se le arrancaron las consonantes en la garganta. Apenas pudo saltar con el esfuerzo de náufrago unas vocales ahogadas. Concepción intervino para contar lo ocurrido a su familia, pero la curandera la interrumpió. Les explicó que ella encauzaba la energía sanadora del universo, y un poder recibido al nacer y cultivado en su larga vida con otros chamanes. Para eso había viajado lejos en avión, donde los seminolas de Florida y los Inuit de Canadá, entre otros, pero su mayor conocimiento provenía de la planta sagrada del Amazonas, la puerta de entrada al universo de los espíritus. Incendió hierbas santas en un pocillo de greda pintado con símbolos precolombinos y le sopló el humo en la cara a la paciente. Después le hizo beber un té nauseabundo que Evelyn apenas pudo tragar. Pronto la poción comenzó a hacer su efecto y la muchacha ya no pudo permanecer sentada. Cayó de lado con la cabeza en el regazo de su abuela. Se le aflojaron los huesos. El cuerpo se le disolvió como sal en un mar opalescente y se vio envuelta por fantásticos torbellinos de violentos colores: amarillos de crisaloles, negro de obsidiana, verde de esmeraldas. El sabor asqueroso del té le llenó la boca y vomitó con fuerzas arcadas en un recipiente de plástico que Felicitas le puso por delante. Por fin la nacia se calmó y Evelyn volvió a recostarse sobre la falda de su abuela, temblando. Las visiones se sucedían deprisa. En algunas estaba su madre tal como la vio por última vez. Otras eran escenas de su infancia bañándose en el río con otros niños a los 5 años, cabalgando sobre los hombros
hombros de su hermano mayor, apareció un jaguar con 2 cachorros. Otra vez su madre y un hombre desconocido, tal vez su padre, y de súbito se encontró frente al puerto de que pendía su hermano. Gritó aterrada. Estaba solo con Gregorio, la tierra sudando, una bruma caliente y el rumor de los platanales. Enormes moscas azules, pájaros negros detenidos en pleno vuelo, petrificados en el cielo, flores violentas carnívoras flotando en el agua color óxido del río, y su hermano crucificado. Evelyn siguió gritando y gritando mientras intentaba inútilmente huir y esconderse. No podía mover ni un músculo. Se había convertido en piedra, y a lo lejos oyó una voz recitando una letanía en maya, y le pareció que la mecían y acababan. Al cabo de una eternidad se fue tranquilizando, y entonces se atrevió a elevar la mirada y vio que Gregorio ya no estaba colgando como una res en el matadero, sino de pie en el puente, intacto, sin tatuajes, como era antes de perder la inocencia. Y a su lado estaba Andrés, también ileso, llamándola o despediéndose con un gesto vago de la mano. Ella les mandó un beso a la distancia, y su hermano sonrieron antes de pararse lentamente contra un cielo color púrpura y desaparecer. El tiempo se torció enredándose. Ya no supo si era antes o después, ni cómo pasaban los minutos o las horas. Se abandonó por completo a la autoridad formidable de la druga, y al hacerlo perdió el miedo. La madre jaguar volvió con sus cachorros, y ella se atrevió a pasarle la mano por el bromo. Tenía los pelos duros y olía a abandono. Ese enorme gata amarillo le acompañó a rato, entrando y saliendo de otras visiones, observándola con sus ojos de ámbar, mostrándole el camino cuando se perdía en laberintos abstractos, protegiéndola si la achaban seres maléficos. Horas más tarde, Evelyn salió del mundo mágico y se encontró tendida en un camastro, cubierta con mantas, aturdida y con el cuerpo dolorido, sin saber dónde estaba. Cuando pudo enfocar la vista, distinguió a su abuela sentada a su lado rezando el rosario, y a otra mujer que no reconoció hasta que dijo su nombre: Felicitas. Y pudo recordarle. Díceme lo que viste, niña, le ordenó. Evelyn hizo un esfuerzo supremo por sacar la voz y modular palabras, pero estaba muy cansada y solo pudo tartamudear: hermano y jaguar. ¿Era una hembra?, preguntó la curandera. La muchacha asintió. El mío es el poder femenino, dijo la curandera. Es el poder de la vida que tenían las antiguas, tanto las mujeres como los hombres. En los hombres está ahora adormecido por ese ayuera, pero
ese poder va a despertar. Entonces el bien se va a expandir en la tierra y rellenará el gran espíritu. Habrá paz y se acabarán los actos de maldad. No lo digo y sola, lo dicen todos los ancianos y ancianas con sabiduría de los pueblos nativos que he visitado. Vos también tienes el poder femenino. Por eso te ha visitando la madre jaguar. Visitado la madre jaguar. Recuérdalo. Y no olvides que, que tus hermanos están con los espíritus y no sufren. Agotado, Evelyn se sumió en un sopor de muerte sin sueños y horas más tarde despertó en el camastro de Felicitas, refrescada, consciente de lo que había experimentado y hambrienta. Comió vorazmente los frijoles y las tortillas que le ofreció la maja, y cuando le dio las gracias la voz le salía a borbotones, pero sonora. Lo tuyo, niña, no es una enfermedad del cuerpo, sino de alma. Puede que se cura sola, puede que sane por un tiempo y después te vuelva, porque es un mal muy testarudo, y puede que no se cura nada. Veremos pues. Pronóstico. Felicitas. Antes de despedir a sus visitantes, le dio a Evelina una estampa de la Virgen bendecida por el Papa Juan Pablo en su visita a Guatemala, y un pequeño amuleto de piedra tallada con la imagen feroz de Ichen, la diosa jaguar. Te tocará sufrir, niña, pero dos virtudes te van a proteger. Una es la sagrada madre jaguar de los mayas, y la otra es la sagrada madre de los cristianos. Llámales, y ellas acudirán a ayudarte. En la región de Guatemala, cercana de la frontera con México, centro de contrabando y tráfico, había miles de hombres, mujeres y niños ganándose la vida al margen de la ley, pero era difícil conseguir un coyote o pollero de confianza. Había algunos que, después de cobrar la mitad del dinero, dejaban abandonadas a sus cargas en cualquier lugar de México. Los transportabas en condiciones inhumanas. A veces el olor delataba la presencia en un contenedor de docenas de cadáveres de migrantes asfixiados o cocinados en el calor inclemente. Las niñas corrían mucho peligro, podían acabar violadas o vendidas a chulos y bordeles. Nuevamente fue Nuria Castel quien le tendió una mano al padre Benito y le recomendó una agencia discreta y con buena reputación entre los evangélicos. Se trataba de la dueña de una panadería dedicada al contrabando de personas como negocio lateral. Se enorgullecía de que ninguno de sus clientes había terminado víctima de tráfico humano. Ninguno había sido secuestrado por el camino ni asesinado. Ninguno se había caído ni lo habían empujado del tren. Podía ofrecer cierta seguridad en un negocio fundamentalmente arriesgado, tomando las medidas de prudencia a su alcance, y el
muerto, se lo encargaba al Señor para que velara desde el cielo por sus humildes vasallos. Cobraba el precio habitual que recibía el pollero para cubrir sus riesgos y gastos más su propia comisión. Ella se comunicaba por su celular con los coyotes, les seguía la pista y siempre sabía en qué punto del viaje se encontraban sus clientes. Según Nuria, la panadera, nadie se la había perdido todavía. El padre Benito fue a verla y se encontró ante una mujer cincuentona, muy maquillada y con oro por todas partes, en las orejas, en cuellos, las muñecas y los dientes. El cura le pidió una rebaja en nombre de Dios, apelando a su buen corazón de cristiana, pero la mujer evitaba mezclar la fe con su negocio y fue inflexible. Debían pagar de adelanto del coyote y la comisión de la ella completa. El resto se le cobraba a los familiares en Estados Unidos o se quedaba a deber por el cliente. ¿Qué intereses, por supuesto? ¿De dónde pretende que saque esa suma, señora? Alegó el jesuita. De la colecta de su iglesia, pues, padrecito, replicó ella con ironía. Pero no fue necesaria porque la remesa enviada por Miriam cubrió el entierro de Andrés, la comisión de la gente y el 30% del precio del pollero por un pagaré, por el resto cuando Evelyn llegara. Esa deuda era sagrada, nadie dejaba de pagarla. El pollero asignado por la panadera y a Evelyn Ortega resultó ser un tal Huerto Cabrero, mexicano, bigotudo y con panza, de buen bebedor de cerveza, de 32 años, que ejercía el oficio desde hace más de una década. Había hecho el viaje docenas de veces con cientos de migrantes y en materia de personas era de una honradez escrupulosa. Pero si se trataba de otros contrabandos, su moral era negociable. Mi trabajo está mal visto, pero lo que hago es una labor social. Yo cuido a las personas, no las llevo en camiones de animales ni arriba de los trenes, le explicó al cura. Evelyn Ortega se sumó a un grupo de 4 hombres que iban al norte a buscar trabajo y una mujer con un bebé de 2 meses que iba a encontrarse con su novia en Los Ángeles. El niño sería un incordio en el viaje, pero tanto rogó la madre que al final la dueña de la agencia cedió. Los clientes se reunieron en la trastienda de la panadería, donde cada uno recibía papeles de identidad falso y fue accionado sobre la aventura que la esperaba. A partir de ese momento solo podían usar el nuevo nombre. Era mejor que no supieran los verdaderos nombres de los otros pasajeros. Evelyn, con la cabeza agacha, no se atrevió a mirarla a nadie, pero la mujer con el bebé se le acercó para presentarse. Ahora me llamo María Inés Portillo. ¿Y vos? Le preguntó. Evelyn le mostró su cédula. Su nuevo nombre era Pilar Saravia.
Una vez fuera de Guatemala pasarían por mexicanos, no había vuelta atrás y deberían obedecer las instrucciones del coyote sin chistar. Evelyn sería estudiante de una supuesta escuela de monjas para niños sordomudos de Durango. Otros pasajeros aprendieron el himno nacional de México y varias palabras de uso común que eran diferentes en los dos países. Eso los ayudaría a pasar por mexicanos auténticos y eran detenidos por la migración. El coyote les prohibió hablar voz como en Guatemala con cualquier persona de autoridad o con uniforme se empleaba usted por precaución y respeto y con el resto se usaba el término informal de tú. Evelyn, como sordomuda, permanecería callada y si las autoridades le hacían preguntas, Berto les mostraría un certificado de la escuela ficticia. Recibieron instrucciones de vestirse con su mejor ropa y ponerse zapatos y zapatillas, nada de chanclas, así se verían menos sospechosos. Las mujeres viajaran más cómodas con pantalones, pero nada de esos vaqueros rostros que estaban de moda. Necesitarían zapatillas deportivas, ropa interior y una chamarra abrigada. Era todo lo que cabía en la bolsa o la mochila. En el desierto hay que caminar, ahí no van a poder cargar con peso. Vamos a cambiar los quetzales que tengan por pesos mexicanos. Los gastos de transporte están cubiertos, pero les hará falta para la comida. El padre Benito le entregó a Evelyn un sobre de plástico a prueba de agua con su certificado de nacimiento, copias de los informes médico y policial y una carta avalando su condición moral. Alguien le había dicho que con eso podría conseguir asilo como refugiada en Estados Unidos, una posibilidad que parecía muy remota, pero no quiso fallar por omisión. También hizo memorizar a Evelyn el número de teléfono de su madre en Chicago y el de su propio celular. Al abrazarla le entregó unos billetes, todo lo que tenía. Concepción Montoya trata de mantener la serenidad al despedirse de su nieta, pero las lágrimas de Evelyn echaron por tierra sus intenciones y acabó llorando también. Me siento muy triste de que te vayas, sollozó la mujer. Sos el ángel de mi vida y no te voy a volver a ver, mi hija. Este es el último dolor que me faltaba sufrir. Si Dios me puso ese destino, por algo será. Y entonces Evelyn pronunció la primera frase de corrido que había dicho en varias semanas y la última que diría en los siguientes 2 meses. Así como me estoy yendo, mamita, así voy a volver. Bueno, gracias por escuchando.